Saludos con todos. Hoy les damos la bienvenida a este espacio de reflexión cultural, el cual es denominado Ecos de nuestra identidad. En este episodio abordaremos temáticas relacionadas a lo que viene siendo las voces que no tienen la interculturalidad y su importancia de conocer la oralidad y la escritura de los pueblos indígenas y afrodescendientes. También abordaremos el pensamiento de Benjamín Carrión. Adicionalmente, también reflexionaremos sobre las voces marginales y también la relevancia que tienen los recursos digitales en la educación general básica. A continuación realizaremos una pequeña entrevista a la estudiante de noveno ciclo, Diana Moyota, que nos acompañará en este espacio. Hola, muchas gracias. Estoy muy emocionada por participar en este podcast. También te quiero dar las gracias por invitarme y permitirnos hablar sobre estos temas que muchas de las veces se omiten. Ya, estamos contentos de tenerte aquí y te invitamos a tomar asiento para continuar con la entrevista. Para comenzar con esta entrevista vamos a realizar una serie de preguntas, tanto personales a la entrevistada. La primera pregunta sería, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de educación básica? Ya ves. Lo que me llama la atención de la educación es los docentes que tuve. Entonces, muchos de ellos me inculcaron esta práctica docente muy chévere, muy buena, donde implementaban estrategias divertidas. Recuerdo que una docente implementaba el teatro para que nosotros leyéramos más. Otros docentes implementaban el juego para que nosotros pudiéramos comprender muchos de los temas que estaban en el currículum o los temas que se necesitaban para los diferentes grados. Eso me llamó la atención y que yo quería ser los docentes que ellos fueron conmigo, y tal vez algunos docentes que no me marcaron, que no tuvieron así como alguna fortaleza en mi educación, mejorar para no seguir llevando esas debilidades a los estudiantes de ahora. Eso es lo que más. Otra pregunta sería, ¿a qué itinerario perteneces y por qué lo escogiste? Ya, yo pertenezco al itinerario de lengua y literatura. Desde que entré a la carrera, a mí me llamó mucho la atención entrar a este itinerario. Bueno, antes de eso yo quería seguir pedagogía de la lengua y literatura en la U de Cuenca. Como no se dio esa oportunidad, acá en la UNAE teníamos esta parte de los itinerarios: educación general básica, matemáticas y lengua y literatura. Yo me guié por lengua, por los libros que he leído. Como digo, tenía una docente que nos hacía ejemplificar estos libros en obras de teatro, y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Además de eso, la poesía, que es lo que venimos viendo desde séptimo ciclo, la poesía, las historias de la Odisea, de muchos seres mitológicos. En octavo creo que vimos un poquito más sobre la escritura. También esto me llamaba la atención para escribir mi tesis o mi sistematización, que es ahora en este caso. Entonces, la escritura, la lectura, la oralidad, desenvolverme mejor en este ámbito. Y ahora en noveno ciclo, realizando los cuentos para poderme dirigir a un público que no sea de mi edad, pero con el que yo voy a compartir, que son los estudiantes. Muy bien. ¿Tú consideras que todos estos temas aportaron y fortalecieron tus capacidades como docente? ¿Y de qué forma tú las implementaste en tu forma de titulación? ¿Que me puedes mencionar cuáles? Yo trabajo en la titulación de PAPS, la sistematización de las experiencias. Sí, realmente todo lo que hemos leído me ha servido también para leerme varios documentos, artículos en la sistematización. Lo que hemos escrito me ha ayudado a fortalecer esta escritura y poderles corregir a mis compañeros que tal vez no siguen mi itinerario y o tal vez mi carrera, y les falta potenciar esta parte de la escritura. Y ahora en noveno ciclo
la revisión de esta sistematización, trabajar colaborativamente, porque muchas de las veces en literatura trabajamos en parejas, en tríos, en cuartetos o hasta a veces todo el curso se reúne, y esto me ha ayudado bastante para poder comprender a mis compañeros, hablarles mis necesidades y entenderlas de ellos. Muy bien. Te voy a preguntar, ¿hay algún hecho importante en función de todo lo que has vivido en la universidad que te marcó, sea para bien o para mal? Creo que el irnos a las PAPs, a mí sí me marcó bastante el haber sido aceptada en estas prácticas de alto beneficio, ir a conocer esta comunidad, conocer su cultura, su forma de vida. Eso es lo que me llevo de la sistematización de las PAPs de la universidad para siempre. Otra pregunta sería que tú consideras que todo lo que aprendiste en la universidad y especialmente en tu itinerario aportan a lo que viene siendo temas como la oralidad y la interculturalidad en tu contexto de las prácticas que son las PAPs, y de qué forma. Sí, muchas de las veces tal vez no lo que aprendí en séptimo ciclo, pero sí los deberes que me mandaban en octavo ciclo aportaban bastante a las clases que yo les daba. Entonces, si yo aprendía algo sobre algún texto, qué sé yo, Romeo y Julieta, yo les llevaba a mis estudiantes, leía junto a ellos y también dramatizábamos. Entonces, se complementaban esta parte de la oralidad con la interculturalidad, que ellos también me decían, no, profe, esto no me gusta, esto sí me gusta, o profe, acá en nuestro contexto tenemos estas historias, no queremos conocer de otros lados o queremos compararlas con las que tenemos acá. Y era bastante bonito porque me apoyaban ellos en la clase y también me apoyaban ellos en mis deberes. Eso ha sido todo para estas preguntas. Gracias. En el primer segmento de esta entrevista abordaremos las voces que no tienen. Para comenzar, ¿podrías explicarnos qué se entiende por las voces que no tienen y por qué este concepto es importante dentro del ámbito educativo y cultural? Muy bien. Cuando hablamos de las voces que no tienen, nos referimos a aquellos grupos sociales que a lo largo de la historia han sido invisibilizados, marginados o silenciados dentro de los discursos oficiales, especialmente en ámbitos como la educación, la cultura y la literatura. Entre ellos se encuentran los pueblos indígenas y afroecuatorianos, cuyas experiencias, saberes ancestrales, lenguas y formas de ver el mundo no siempre han sido reconocidas ni valoradas en espacios formales de aprendizaje. Este concepto es fundamental porque nos invita a reconocer la diversidad cultural como nuestra forma de vida, nuestra sociedad, y a cuestionar las relaciones de poder que han limitado la participación de estos grupos. En el ámbito educativo, trabajar con estas voces significa promover una educación más inclusiva, intercultural y crítica, que permita a los estudiantes comprender la realidad social desde múltiples perspectivas, fortalecer el respeto a la diversidad y construir una sociedad más justa y equitativa. En relación al segundo segmento, hablaremos sobre la interculturalidad, oralidad y escritura. La interculturalidad es un eje clave en la educación. ¿Cómo se relaciona este concepto con la oralidad y la escritura de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y por qué es necesario incorporarlos en la escuela? La interculturalidad se vincula de manera directa con la oralidad y la escritura de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, ya que estas formas de expresión han sido históricamente los principales medios para transmitir su identidad, su historia y sus conocimientos. La oralidad, a través de mitos, relatos, cantos y tradiciones, ha permitido preservar la memoria colectiva y los saberes ancestrales, de generación en generación, mientras que la escritura ha contribuido a visibilizar estas voces en espacios académicos y culturales más amplios. Incorporar esta expresión en la escuela es necesario porque permite valorar la diversidad cultural, fortalecer el diálogo intercultural y romper con estas prácticas educativas exclusivas. Además, contribuye a formar estudiantes conscientes de una realidad multicultural del país,
capaces de respetar las diferencias, reflexionar críticamente y reconocer la riqueza cultural que existe en nuestra sociedad. En relación al tercer segmento, que es sobre Benjamín Carrión y la Casa de la Cultura, este tema también se vincula con el pensamiento de Benjamín Carrión. La pregunta es, ¿cuál fue su aporte a la cultura ecuatoriana y qué importancia tiene la visión para la escuela en la actualidad? Benjamín Carrión realizó un aporte fundamental a la cultura ecuatoriana, al concebirla como el eje central de la identidad nacional, especialmente en el contexto histórico marcado por crisis políticas y sociales. Defendió la idea de que la cultura debía ser accesible para todos y no solo para ciertos sectores, lo que lo llevó a impulsar la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como un espacio de encuentro, difusión y valoración del arte, literatura y pensamiento crítico. Su visión sigue siendo relevante en la educación actual para el reconocimiento de varios de sus libros y de la cultura que se maneja en esta Casa de la Cultura, teniendo varios núcleos en distintas provincias. Referente al cuarto segmento, las voces marginales y la literatura en la educación general básica, desde una perspectiva, la pregunta sería, ¿por qué es importante visibilizar las voces marginales en la literatura y qué papel cumplen los recursos y materiales educativos en el fomento de la literatura en la educación general básica? Visibilizar estas voces marginales en la literatura es fundamental porque permite reconocer realidades, experiencias y culturas que históricamente han sido excluidas de los relatos oficiales. Estas voces enriquecen la comprensión de la identidad nacional y fomentan una mirada crítica sobre la realidad social, invitando a reflexionar sobre temas como la desigualdad, la discriminación y la diversidad cultural. En la educación general básica, los recursos y materiales educativos cumplen un papel clave en este proceso, ya que acercan a la literatura a los estudiantes de manera didáctica, atractiva y significativa, a través de cuentos, relatos, audiolibros o podcasts. Se despierta el interés por la lectura y se promueven valores como la inclusión, el respeto, la empatía y la valoración de la diversidad desde tempranas edades, contribuyendo a una formación integral. En relación al quinto segmento, que trata sobre el podcast como recurso educativo, tenemos que, ¿por qué eligió este podcast como recurso para abordar estos temas y qué beneficios aporta a los beneficios de la enseñanza dentro del aprendizaje? El uso del podcast como recurso educativo nos resultó significativo porque no solo lo trabajamos aquí dentro de la zona urbana, sino también dentro de la zona rural. Les comento desde mi experiencia de PAPS, donde los procesos de enseñanza requieren estrategias flexibles y contextualizadas. Este formato permite aprovechar la oralidad, que es una forma de comunicación muy presente en estas comunidades rurales, para transmitir conocimientos, experiencias y saberes de manera más cercana y comprensible para los estudiantes. Además, el podcast no depende exclusivamente de los recursos tecnológicos que estamos usando, sino que también se convierte en una herramienta accesible y permite estos espacios educativos a todos los estudiantes. Desde la perspectiva de las prácticas, el podcast facilitó la integración de contenidos interculturales, ya que yo también lo usé dentro de las prácticas educativas de alto beneficio que realicé. Entonces, yo también realizaba podcasts y también emisiones radiales, TikToks, que a los estudiantes les gustaba bastante, abordando temas de la identidad, de la cultura y de la realidad social desde la comunidad. A través de la escucha activa y la reflexión, los estudiantes pueden relacionar los contenidos con su entorno, fortaleciendo un aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y la participación, tanto dentro como fuera del aula. Este también es un contenido que se puede realizar para los estudiantes, pero también para los padres de familia, quienes son los guías que acompañan en la casa a los estudiantes y nos ayudan mucho a nosotros como docentes. Como cierre y para finalizar, tenemos
¿Qué reflexión te gustaría compartir sobre la importancia de escuchar y valorar los temas tratados dentro de este podcast, dentro de la educación y la sociedad? Abordar estos temas en este podcast, en este espacio, es fundamental para fortalecer una educación más inclusiva, especialmente en contextos rurales donde muchas veces esas voces han sido invisibilizadas. Reconocer la diversidad cultural, los saberes ancestrales y las experiencias propias de la comunidad, lo cual nos permite como docentes y a los estudiantes que se sientan representados y valorados dentro del proceso educativo, fortaleciendo su identidad y sentido de pertenencia. Desde las prácticas realizadas en las PAPs, se evidenció que cuando la educación incorpora la realidad del contexto rural y promueve espacios de diálogo y reflexión, se generan aprendizajes más profundos y significativos. Este tipo de iniciativas no solo impactan en el ámbito educativo, sino también en el social, ya que contribuyen a la construcción de comunidades más conscientes, participativas y respetuosas de su diversidad cultural. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Para finalizar, cabe recalcar que estos espacios nos invitan a la reflexión y sobre todo a un diálogo compartido, ya que se está promoviendo la interculturalidad y la reflexión hacia pueblos indígenas y afrodescendientes y, por qué no, un contexto en general que a lo largo de mucho tiempo ha sido oprimido y reprimido por tratar de expresarse y más que nada yéndonos a un contexto actual y educacional. Esto nos deja una huella, ya que como docentes es fundamental que las nuevas generaciones adquieran conocimientos en relación a sus raíces culturales y que se sientan orgullosos de las mismas. ¿Por qué no? También abordamos temáticas de Benjamín Carrión, quien fue un representante y se sintió orgulloso de sus raíces y a través de las mismas creó la Casa de la Cultura, donde se exponen obras literarias, también, ¿por qué no?, cuadros. Ha sido todo y me despido. Nos vemos en la próxima.